A mí no me alcanza. Está usando a los demás abajo. Nosotros no podemos trabajar tranquilos. Elevar a la cúpula. No lo aportelamiento. No se pueden nunca abandonar las funciones de seguridad. Desestabilizar el orden democrático. Un reclamo justo. De subordinación al poder político. Un error muy grosero. No estaba incluido en el programa de protección de testigos. Que aparezca con vida. Él denunció manejo de armas. Es un testigo recontra grave. No significa volver para atrás. Seguimos acá esperando de buena gana. No mezclando justos con pecadores. Hay que hacer muchas piruetas verbales. We need to have leadership. La convocatoria a la comisión bicameral. Tenía las manos quemadas con los precintos. El mensaje fue para la presidenta. Le agradezco a Severo sus palabras. Nunca más queremos repetir. El verdadero cepo de los pueblos es el desempleo. Este modelo económico, este modelo industrial. Perverso sistema de la década del 90. Observamos este partido con muchas expectativas. Que no le saquen dibujo técnico. Te voy a declarar, aunque sea muerto. La victoria bolivariana. El tiempo de Dios ya llegará. Para amedrentar a la presidenta de la Nación. Una de las mejores democracias del mundo. Borrarnos directamente todas las computadoras. A los malintencionados. Derecho que le asiste a la mujer. Protección de la vida del niño por nacer. Su caso es expuesto públicamente por el jefe de gobierno. Estuvieron escrachándola en la casa. La mayoría de los saberes que cobraban ambas fuerzas. Mi pregunta es... Cristina, esta victoria es también para la patria argentina. Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 235 de Palabras Más, Palabras Menos. Enseguida vamos a estar hablando del tema Venezuela, su posible impacto en la Argentina. Hay gente invitada y nosotros tenemos alguna información y análisis para darles. Pero antes les cuento qué otras cosas hay en el programa. Vamos a tocar un caso realmente espantoso, y es espantoso por donde se lo mire. Se trata de una mujer víctima de la trata de personas. Se trata de una mujer que además fue violada y una mujer que quiso abortar. Además de todo el espanto que todo ello implica, es espantoso porque no pudo abortar. Pese a que hay un artículo del Código Penal que contempla los casos de violación como causa de no punibilidad para un aborto, además de que recientemente hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia que contempla sin duda alguna un caso como este, es más, mucho más amplio que el caso de violación, por presentación de una ONG antiabortista, la jueza Miriam Rustán de Estrada suspendió el aborto. Vamos a estar acá debatiendo, discutiendo con quienes hicieron la presentación, pidieron la medida cautelar. También está en el estudio Alfonso Severo, el ex trabajador ferroviario que la semana pasada estuvo 24 horas desaparecido y el caso tuvo en vilo a toda la sociedad por las implicancias que ello generaba. Esos van a ser temas centrales, pero empezamos con Venezuela. A ver, la discusión generalmente se da sobre blanco y negro, sobre si Chávez es bueno o es malo, si es igual a la Argentina o es diferente a la Argentina. Nosotros vamos a tratar de aportar algunos elementos que tienen que ver con nuestro punto de vista, que es mucho más matizado que la discusión blanco, negro, bueno, malo, tan característica de estos tiempos en Venezuela y también en la Argentina. El primer tema que lo voy a abordar yo es el tema libertad de prensa en Venezuela. ¿Cuán libre es el periodismo o el ejercicio del periodismo crítico en Venezuela? Es muy difícil, cuando el panorama público está dominado por discursos muy extremos, no dejarse tentar por uno de ellos y decir la libertad es absoluta y todo lo que se dice de libertad de prensa en Venezuela, de cercenamiento, es una maniobra imperialista, o lo contrario, es una dictadura donde no hay libertad de prensa. Ninguna de las versiones extremas es cierta, pero hay algunas fuentes que son especialmente confiables y que demuestran que el panorama sobre libertad de prensa en Venezuela no es para nada positivo. Y esto está dicho especialmente para los oyentes o los televidentes que tienen simpatía con el régimen chavista
y que tienen simpatía con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y creen que estos no son problemas y desde el mundo se están viendo como problemas, mucho más, muchísimo más en Venezuela que en la Argentina. La fuente que yo cito es una fuente que es de las más confiables en el mundo, que es el Comité de Protección de Periodistas. Se llama CPJ en inglés, que periodistas dice journalist en inglés y por eso viene C de comité, P de protección y J de periodistas. A ver, datos para que esto resulte poco sospechoso de proimperialismo. El único argentino premiado en las últimas décadas por el CPJ es Horacio Berbisky, en el 2001, por su trabajo hecho durante el menemismo. Y no fue un trabajo especialmente comprensivo ni conciliador. Era una cobertura durísima sobre el menemismo. Y sin embargo fue premiado por esta entidad. Otro dato, el principal país señalado como problemático para la libertad de prensa, sacando Cuba por supuesto, es México. El segundo, Honduras, dos países que tienen muy buena relación con los Estados Unidos. Recién en tercer lugar está Venezuela. Digo para despejar todo tipo de sospechas. El CPJ hizo 4 informes de Venezuela sobre Venezuela desde que está Chávez. Yo hice una síntesis muy rápida de cada uno de los informes para que vean ustedes cómo va contando una situación de libertad de prensa cada vez más deteriorada. El primero, y ahí está la placa, es del 2001, se llamaba Radio Chávez. Era el momento en el cual gran parte del periodismo tenía simpatía por Chávez, porque Chávez al comienzo fue apoyado por el periodismo y por los grandes medios que después, en algunos casos, conspiraron contra él. Venezuela, primer informe 2001, Radio Chávez, dice: un vibrante panorama mediático en el que el presidente, con creciente frecuencia, utilizaba la radio y la televisión para difundir largas diatribas acerca de tales como el placer de tener una novia y el proceso revolucionario en las universidades. El informe de aquel momento concluía poniendo énfasis en una preocupación. Si es cierto, escuchen esto, si es cierto aquello de que toda revolución devora a sus hijos, los periodistas venezolanos deben rezar para que Chávez no se vuelva demasiado hambriento. Eso escribía en el 2001 este comité. El segundo informe fue el 2002, después del intento de golpe de Estado contra Chávez, en el que participaron algunos medios de comunicación importantes, y se llamaba Carne de Cañón. La descripción que hace el CPJ sintética de ese informe dice: publicado luego del fallido intento de golpe de Estado en 2002, describió una larga serie de ataques físicos donde los periodistas, atrapados entre la incendiaria retórica del presidente venezolano Hugo Chávez Fría y el activo papel político que los propietarios y directores de los medios han adoptado, se han convertido en blanco de ataques de sectores populares. El tercer informe es del 2007, se llama Estática en Venezuela, y describe en detalle la decisión del gobierno de no renovar la concesión del canal crítico RCTV y demuestra cómo la embestida cada vez más profunda contra los medios estaba provocando mayor autocensura. Y el cuarto informe es del 2012 y se lee textualmente: RCTV ha sido silenciado junto a decenas de otros medios audiovisuales críticos, periodistas fueron encarcelados supuestamente por haber difamado funcionarios y los organismos de regulación junto a una justicia íntimamente ligada al Ejecutivo han impuesto censura en la cobertura de temas sensibles. El informe agrega algo que en este caso preocupa más allá de Venezuela. La declinación del periodismo venezolano tiene importantes implicancias no solo para el país, sino para toda América Latina. Casi todas las estrategias de Chávez para controlar y aislar a los periodistas críticos, no está hablando de los medios, sino de los periodistas críticos, han sido emuladas por gobiernos que simpatizan con el venezolano en la región, desde Nicaragua a Ecuador. No nombra a la Argentina. El dossier que publica CPJ sobre Venezuela es un trabajo muy largo y muy frondoso. Solo quería leer una anécdota que a ustedes les va a resultar muy llamativa porque lo habrán visto o parte de ella o algo parecido en la Argentina en otros episodios. Dice así: parecía una noticia de rutina. En marzo, José Gregorio Briceño, gobernador del estado sureño de Monagas, se presentó en la televisión nacional y protestó, un gobernador, protestó la falta de respuesta de funcionarios del gobierno nacional frente a reclamos de agua contaminada en el estado.
Un oleoducto administrado por la Compañía Estatal de Petróleo, PDVSA, había estallado en el río Guarapiche, que atraviesa el estado de Monagas. La prensa entonces publicó testimonios de expertos independientes y familiares con niños enfermos. El presidente venezolano Hugo Chávez Frías prometió tomar medidas, pero en lugar de investigar la posibilidad de que el agua estuviera contaminada, se propuso refutar el, entre comillas, terrorismo mediático que, según él, amenaza al país. Funcionarios del gobierno central se quejaron de una supuesta manipulación política y de una conspiración de los medios en el año electoral. La fiscal general solicitó a un tribunal de control una medida cautelar para exigir a los medios de comunicación que la labor informativa sobre el tema sea respaldada con informes técnicos de una entidad competente. ¿Qué ocurre entonces si una mujer sale de su casa, se pregunta a una periodista en la nota, con un vaso de agua color marrón o un niño con diarrea? No podemos difundirlo. ¿Y qué pasa si la comunidad protesta por el agua sucia? ¿Tampoco podemos difundirlo? Esta es una de muchísimas anécdotas que cuenta un comité que tiene prestigio internacional, que ha criticado a la Argentina en épocas de Menem, cuya ecuanimidad, que critica a Estados Unidos, cuya ecuanimidad basta leer sus páginas para darse cuenta que no hay sesgo ideológico. Un detalle más. Hay un elemento que en todos los organismos de derechos humanos se llama mucho la atención de Chávez, que es la objeción, ya Chávez se fue del sistema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la objeción a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos supervise las violaciones de derechos humanos que se producen en Venezuela. La Comisión Interamericana fue la que vino acá en el 79, en plena dictadura militar, que generó esa campaña tan repugnante, la dictadura Somos Derechos Humanos los Argentinos. Es la que, en la instancia de apelación de muchos periodistas, por ejemplo, el mismo Berbisky o Fontevecchia, en época de Menem, es decir, fue presidida por Jorge Tayana, ex canciller de este gobierno durante muchos años, y Chávez, como vigilan la violación de derechos humanos, no importa si es de derecha o de izquierda, cuando la hay, empezaron a objetar elementos de Chávez y Chávez empezó a decir que es imperialista. Más allá de las mayorías que pueden votar un gobierno a pesar de esto, como ocurre en Venezuela, hay muchísima gente que no es de derecha, que no es pro-norteamericana, que no está a favor de la reimplantación del neoliberalismo, es más, que siempre se dedicó a la defensa de las garantías individuales y de la libertad de prensa, que ve el proceso venezolano con muchísima preocupación. No es un invento, cualquier persona, sea kirchnerista o no, sabe que esto es así, y negarlo como si esto no existiera, eso sí es una campaña de negación tratando de proteger este tipo de situaciones. Lo que ocurrió, el desagradable y oscuro episodio que ocurrió con Jorge Lanata y 10 colegas del equipo de Jorge de Canal 13 de TN, no es una excepción. Pasa hoy de esta manera, pasado mañana de otra, antes de otra, pero negarlo realmente es simplemente tratar de que esto se produzca y que nadie lo critique. Además de eso, se pueden agregar los rasgos claramente autoritarios en otra faceta del gobierno de Chávez. A muchos les puede no gustar su excesivo personalismo y muchos otros cuestionamientos. Ahora, el domingo pasado gana muy holgadamente con 11 puntos de diferencia, 55% de los votos, uno más que Cristina. Entonces uno puede preguntarse por qué ganó Chávez, pese a todos los cuestionamientos muy fundados que hay. Y vamos a compartir con ustedes una posible explicación de por qué gana Chávez y por qué gana Chávez tan holgadamente. Nos vamos a ayudar con un premio Nobel de Economía que se llama Paul Krugman. Paul Krugman dice respecto a las chances de un presidente para ser reelecto, esto que vas a leer ahora en pantalla. Si la economía está mejorando fuertemente en los meses previos a una elección, al presidente en ejercicio le irá bien. Y si está estancada, le irá mal. ¿En quién se basa Paul Krugman para esto que suena muy elemental? Se basa en un politólogo de otra universidad estadounidense, de Princeton, que se llama Larry Bartels. Y ese señor, Larry Bartels, bien específicamente sobre las chances de un presidente de ser reelecto, decía lo siguiente. ¿Está ahí en pantalla? Las condiciones económicas objetivas son la cuestión singular que más influye para la perspectiva de reelección de un presidente. Repito, son las condiciones económicas objetivas la cuestión singular que más influye para la perspectiva de reelección de un presidente.
Veamos entonces las condiciones objetivas en que se encuentra Venezuela, qué viene pasando con las condiciones materiales en Venezuela. Siguiendo a Krugman, ¿qué pasa en el aquí y ahora? El Producto Bruto, el indicador más global, más general que se tiene para medir qué está pasando con la economía. El año pasado, en 2011, aumentó 4,2%. Y en el primer semestre de 2012, es decir, ahora, aumentó 5,4%. Es decir, se cumple la regla que establece Krugman o Bartels. Una economía en crecimiento hace que un presidente en ejercicio que se postula para la reelección triunfa. Sucedió, esa regla se cumplió acá en el 2007 con Cristina, la reelección fue de un Kirchner a otro, se cumplió en el 2011, un año de alto crecimiento, Cristina gana holgadamente. Ahora, no se cumplió el 2009, donde no fue de alto crecimiento, que era un muy mal momento económico. Era muy mal momento, y también para elecciones legislativas no sé si se aplica esa misma regla, porque en una elección legislativa, si bien por supuesto la situación económica es un factor que incide, que influye, hay otro tipo de consideraciones, hay más tendencia a atomizar más el voto. Ya que estamos, veamos qué pasa con las condiciones materiales en Venezuela con algo más de perspectiva. Las Naciones Unidas publican desde hace mucho tiempo lo que se conoce como Índice de Desarrollo Humano, que no solo toma en cuenta qué pasa con el Producto Bruto, con cuánto la economía, el nivel de actividad económica, sino que toma en consideración otro tipo de variables, que cómo evoluciona o involuciona el sistema de salud, la educación, la infraestructura, etc. Y elabora un índice que va de 0 a 1. 0 es lo peor que te puede pasar en desarrollo humano y lo mejor es cerca de 1. Noruega encabeza ese ranking, está casi pegado a 1. ¿Cómo evolucionó ese indicador para Venezuela? En el 2000 era 0,656. Fue mejorando en el 2005, llegó a 0,692, siguió mejorando en el 2007, 0,720 y en el último informe de Naciones Unidas, 0,735. Ocupa el puesto 73 de todas maneras entre 197 países medidos. Debe ser de los más rezagados de América Latina, de todas maneras, ¿no? Sí, pese a esa mejora. Sí, detrás de Brasil, Argentina, Uruguay, no sé Chile. Si Brasil, en Brasil la pobreza, detrás de Chile, Argentina y Uruguay, seguramente. Destaca este indicador que donde mejor califica el desarrollo de Venezuela es en salud, y eso por supuesto tiene que ver con las famosas misiones, pero los lugares más característicos. No así, no tanto, no rankea tan bien en educación como en salud. Rankea bastante peor en educación que en salud. Esto a mí realmente lo que sigue me impacta porque es un indicador muy importante para evaluar la gestión de un gobierno. ¿Qué pasa con el reparto de la torta? ¿Qué pasa con la distribución del ingreso? Y realmente hubo cambios para mejor notables en la distribución del ingreso. En 1999, ahí lo están viendo, el 40% más pobre de los venezolanos se quedaba con el 11,8% de la torta, del ingreso, mientras que el 20% más rico se quedaba con el 54,2%. En la última medición, el 40% más pobre mejora y llega a 16,2%, mientras que el 20% más rico pierde 10 puntos porcentuales. Es mucho. Realmente esto muestra una modificación, un cambio en la distribución del ingreso muy importante. Los cambios en la distribución del ingreso son muy suaves, lentos y muy paulatinos. Sí, que se dan. Por último, este dato puede leerse de dos maneras. Pobreza. Ha habido, y acá hay una coincidencia bastante significativa con la Argentina, ha habido un recorte drástico en la pobreza en Venezuela, lo van a ver ahí en la placa. Chávez toma el gobierno, el poder, con casi la mitad de la población en situación de pobreza. Se redujo a un poco más de la mitad en 2007, a 28,5. Y de ahí en más no baja. Pero de 2007 en adelante apenas baja. Y sigue sin perforar un 25%. Es decir,
Después de... Que también debe ser de los índices más altos del continente. Junto con el de Argentina. Bueno, Brasil también ha pasado lo mismo. Pasa que Brasil continúa la tendencia de caída en la pobreza. Esto se repite, este proceso en Argentina. En los últimos años se detuvo la disminución de la pobreza. Como balance, ¿no? Después de 14 años, sí, 99, hasta ahora 13 años de gobierno, no haber podido perforar el 25% de pobreza es como es difícil, una luz amarilla. Con todo este panorama es difícil entender por qué uno va a criticar las restricciones a libertades públicas que efectivamente, sin dejar de ser una democracia, hay en Venezuela sin elogiar lo otro, o va a elogiar lo segundo sin criticar lo primero. ¿Por qué hay que elegir solo la vía de la libertad política como eje o solo la vía de la justicia social? Hay muchos lugares del continente donde se han producido cambios muy interesantes y muy esperanzadores en términos de inclusión social y que no se hacen con restricción a las libertades públicas. La idea de que una cosa va pegada a la otra es una idea bastante autoritaria, o por lo menos una idea que en mi caso no comparto. Vamos a los auspicios y a la vuelta en la mesa discutimos este espantoso caso de un aborto que no pudo realizarse. Palabras más, palabras más, palabras menos. Auspician Palabras Más, Palabras Menos. Si la sensación de ardor aparece más de 2 veces por semana, se trata de acidez frecuente. Aciatop con omeprazol disminuye la producción de ácido estomacal con solo un comprimido de 24 horas de acción. Nuevo Aciatop Tablet soluciona la acidez frecuente. Una vez un municipio soñó con tener salud y construyó 15 hospitales, 40 centros y el polo sanitario más importante del país. Un nuevo hospital de pediatría, el Hospital Abete, el Centro de Cirugía Robótica, el Centro de Obesidad Dr. Alberto Cormillot, el Hospital de Rehabilitación y la nueva maternidad, mientras se construye el Hospital de Diagnóstico Precoz. Un municipio que soñó. Y juntos lo hicimos realidad. Más Malvinas, más Argentina. Malvinas Argentinas, el municipio, gobierno de Jesús Cariglino. BBVA Francés, por un futuro mejor, siempre. Adelante. Arcor, una empresa argentina que produce momentos mágicos para millones de consumidores de todo el mundo. Victoria Seguros, el servicio y respaldo que usted se merece. Una empresa del Grupo Vago. Confiterías y panaderías La Argentina, más de 100 años horneando para nuestros vecinos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estamos aquí con Mónica del Río, gracias por venir, Mónica. Ella es titular de la Red Federal de Familias, una red de organizaciones que, entre otras, integran la Asociación Civil para la Promoción y Defensa de la Familia, que es la ONG que interpuso la medida cautelar para impedir el aborto. Y estamos también con Roberto Castellano, presidente de la organización Provida, otra organización, otra ONG antiabortista. A los dos, gracias por venir. Gracias a ustedes. ¿No es muy cruel lo que hicieron? A mí me parece que es una situación sumamente penosa. Hoy para mí, como mujer, es un día doloroso. Creo que podría haber sido mucho más doloroso con el asesinato del chico. Pero me preocupa también enormemente la situación de esta mujer. Estuve mirando muchos medios de prensa. Me sorprendió que todo se centrara en la muerte del chico y que no se dijera más allá de que se había encontrado una mujer víctima de trata, por ejemplo, que habían encontrado al tratante, que se había desbaratado una red, que se busquen soluciones concretas, ¿no? Eso me preocupa enormemente. Bueno, un día doloroso que podía haberlo sido más. No sé si podría haber sido. Quizá para ella hubiera sido menos, porque ella había decidido interrumpir el embarazo. No había decidido asesinar a un chico. Es una versión que alguna gente que está en contra del aborto define el aborto como el asesinato de un niño. Ella había decidido interrumpir su embarazo en una situación de máximo dolor después de haber sido secuestrada, violada. Tremendo. Perfecto. Entonces, ¿por qué alguien cree
que en base a sus preceptos filosóficos, sus creencias religiosas, puede interferir para intervenir algo que incluso en nuestro país, que es un país democrático, hasta la Corte permite. Yo tengo una pregunta a vos, por ejemplo. Así, ¿Me dejas hacer una preguntita? Sí. Las mujeres somos así, discúlpame. Vos salís a la calle, ves que una persona va a matar a un chico de 2 años. Es la mamá del chico. No ¿Te metés o no te metés? No es un chico de 2 años. No, este no es un chico de 2 años, bueno, pero no digamos, mismo. Vos, claro, esa es la cuestión. A esa cuestión de fondo quiero llegar. Para vos, no es lo mismo un bebé en gestación que un chico de 2 años. Si vos consideras que sos una persona, te meterías. Ahí está la respuesta a tu pregunta. Ni siquiera está en discusión la despenalización del aborto. Se trata de un caso de una mujer, como ustedes reconocen, no es así. Una mujer violada, víctima de trata. No es así. Nuestro ordenamiento jurídico es una pirámide y en el vértice está la Constitución. Abajo de la Constitución están los códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Comercio. La Constitución, a partir de la reforma en el año 94, incorporó la Convención de los Derechos del Niño, artículo 75, inciso 22, que obliga a los estados signatarios a proteger, sin excepción, Roberto, toda vida conocemos humana. Eso perfectamente. Bueno, ¿Usted cree la Constitución es la ley de los las leyes? ministros de la Corte desconocen eso para haber acordado? Hay muchos abogados que lo cuestionan ese fallo de la Corte. De hecho, mira, yo tengo una nota publicada el domingo la Corte en no un legisla. diario. El que legisla es el poder legislativo. La Acá hay que Corte tener en interpreta. cuenta una cosa que no lo podemos ignorar. La Presidenta de la Nación se ha manifestado públicamente en contra del aborto. Lo dijo en la Embajada Argentina en París. Es así, no es Entonces ella, eso no es se ella trata. ni quien legisla. Entonces no se lo puede introducir por la ventana para sacarlo vía resolución, vía ordenanza. Roberto, ni siquiera antes de la Corte, en el viejo Código Penal La Corte está resolvió, contemplado. a nuestro entender, de un modo incorrecto, un caso. Que ya había sucedido el aborto, con lo cual era un caso en abstracto, pero no legisla. Los jueces sí están obligados a cumplir las leyes y las leyes protegen la vida humana de la concepción. Le digo más, el artículo 70 del Código Civil dice que se es persona humana desde el momento en la concepción en el vientre materno. Entonces, en la Argentina, por el Pacto de San José de Costa Rica, que también está en la Constitución, no hay pena de muerte. Se tenga un día de vida o 100 años. No se puede matar. El aborto es la desaparición forzada de un bebé. No volvamos a eso. Tenemos que defender la vida. Todas esas interpretaciones son válidas y son No son interpretaciones, son normas vigentes. Son interpretaciones. Evidentemente la Corte interpretó otra cosa. La Corte no dijo que hay que hacer abortos. La Corte, aunque el fallo haya sido desgraciado. La Corte planteó, en el caso que le llegó, como todas las cosas que hace la Corte, que en ese caso que los médicos no tienen que pedir autorización judicial para hacer ese tipo de aborto en caso de violación y en todos los casos. Y en caso de violación no hay ningún tipo de límite. Y el fallo es muy categórico en ese sentido. Disculpame, ese fallo fue cuestionado. Yo tengo una nota que fue publicada el domingo donde 120 abogados se presentaron a la Comisión Interamericana. Y hay otros que no. Cuestionándola. Hay una ley, incluso acá en la Ciudad de Buenos Aires, que fue vetada por Macri, pero el mismo Macri, que aún vetando esa ley, está apelando el fallo, o sea que toda la dirigencia política no me cabe ninguna duda. Perdón, toda la dirigencia política democrática de la Ciudad de Buenos Aires está diciendo que este caso... No, toda no. Prácticamente no. La que tiene representación, toda la dirigencia en esa resolución de Macri, en base a la cual se iba a hacer el aborto. El Partido Justicialista, que creo que es un partido que alguna importancia tiene, no lo ha hecho. En el caso de violación, hay evidentemente una presión internacional para legalizar el aborto en la región, en el Uruguay. ¿De quién la presión internacional? Básicamente de Naciones Unidas y el Banco Mundial. Porque tiene que ver con el endeudamiento externo de los países ricos en materia prima. En la medida que se controle demográficamente el crecimiento, aumenta el superávit fiscal y se puede pagar mejor la deuda externa. En resumidas cuentas, ¿cómo es eso? No entendí. Cuanto menos plata haya para hacer escuelas, para hacer viviendas, para dar trabajo, tenemos mayor superávit y pagamos mejor el endeudamiento externo. Por eso organismos internacionales como la Fundación Ford, que es una máscara del Departamento de Estado, que financia ONG abortistas como el Centro de Estudios Legales y Sociales en la República Argentina, que tiene apoyo económico de la Embajada Británica y de la Embajada de Estados Unidos y del Banco Mundial,
promueven el aborto en la región. Porque es el déjeme método traducir a ver si lo eliminación de a ver, pobres. doctor, Control de natalidad. Usted dice que... ¿Cómo? Déjeme decir a ver si lo entendí bien. Usted lo que está diciendo es que el aborto es impulsado por el poder económico y financiero internacional en nuestros países para que haya menos gente que alimentar y de esa manera se pague más la deuda externa. Para que quedemos como reservorios de materia prima y para que tengamos superávit para tener la deuda externa. ¿Usted está de Esto acuerdo no es con nuevo, esa yo les recomiendo. Sí, que hay un plan de... Perdóname, si tienen Google, pongan informe Kissinger y van a ver de qué época viene esto. ¿Usted está de Sí, acuerdo es cierto, con el eso? informe Kissinger lo dice clarito, como dice el doctor Castellano, del año 74, eso está todo escrito. De todas maneras, quiero volver al foco de la cuestión de lo que me preocupa como mujer en este caso. A mí, la verdad, me parece medio raro lo que está diciendo. Entre otras razones, porque si hay una fuerza política vinculada al poder financiero de Estados Unidos, es el Partido Republicano, y si hay una fuerza política en Estados Unidos que es antiabortista, es el Partido Republicano. Y las campañas que se dan de los sectores de derecha Yo norteamericanos... no hablé del Partido Republicano, yo hablé de organismos de Naciones Unidas y del Banco Mundial. Sí, del poder financiero internacional. ¿Suena la conspiración judía para dominar el mundo o algo yo no hablé de parecido? conspiración judía, yo hablé de Naciones Unidas y del Banco Mundial. ¿Realmente cree que están pretendiendo un programa, están impulsando un programa de control de la natalidad en la Argentina? Que, por ejemplo, las políticas de salud reproductiva, el Ministerio de Salud es un shopping en el Banco Mundial. Se tienen que usted va a los dispensarios en las barriadas pobres, humildes, y hay anticonceptivos y no hay remedios básicos. Usted no repartiría anticonceptivos en la barriada. Yo buscaría a la gente y le daría trabajo. La receta del Banco Mundial de repartir anticonceptivos y planes para que la gente haga tonterías y viva sin trabajar no da resultado, aumenta la pobreza. Por eso coinciden el Partido Obrero y Macri, porque tienen la misma matriz, tienen el mismo... Perdóneme, preservativos tampoco distribuiría. A mí me gustaría que volvamos al tema que nos convoca. Vamos a volver. Usted preservativos no distribuiría. ¿Para qué? ¿Para estos casos? ¿Para los tratantes? ¿Para los general, violadores? para los jóvenes. En general, para los jóvenes, para prevenir el contagio del SIDA. Yo promovería otra cosa. Yo promovería una educación responsable, una sexualidad responsable. No promovería preservativos, no permiten el aborto. Es dejar a mucha gente sin salida, porque la gente, no sé si ustedes están enterados, pero la gente tiene relaciones sexuales. No me digas. Sí, yo soy madre de 4 hijos. Sí, pero no solamente en el matrimonio. Me está dando una noticia, él es padre de familia. Sí, pero no solo en el matrimonio. A veces en el matrimonio, a veces no en el matrimonio. Entonces, incluso dentro del matrimonio, mucha gente tiene relaciones sexuales no solamente para procrear. Y para cuidarse usa preservativos. Si ustedes los que están en desacuerdo no pueden usar preservativos, no, pero pueden abortar. No pasa por ahí la cosa. Está tratando de buscar una chicana fácil. ¿Por dónde pasa, señora? Pasa primero por valorar a la gente joven, no pensar que hay que darle algo como para que... Todo depende de la valoración que vos tenés de la sexualidad, de la valoración que vos tenés de la persona joven, del dominio de sí, de las cosas que puede conseguir y las cosas que no puede conseguir. Vos me hablas si hay que darle preservativos a los jóvenes. Y a mí me suena como, hay que repartir chaleco antibala para que la gente no tenga, porque es para prevenir. A mí me suena igual. O sea, yo pienso que está mal hacer una cosa y no le voy a dar... Si no lo usan, se contagian de SIDA. ¿Se contagian de SIDA quiénes? El preservativo no previene, pero no caigamos en eso. El preservativo no previene. No. Por eso aumenta el SIDA. Disminuye el contagio, pero está probado. Las conductas de riesgo. Pero volvamos al tema que nos convoca. Porque venimos a hablar de aborto, venimos a hablar de trata, venimos a hablar de mujeres pero con problemas. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes dos me puede dar el nombre de la organización de tratas que había tenido cautiva esta mujer. Ninguno lo sabe, ¿verdad? ¿El nombre no? No lo sabe. Y el nombre del supuesto violador tampoco. Sin embargo, hoy estando en cadena todo el mundo pidiendo aborto sí, aborto no, porque evidentemente se usan como detonantes sociales casos que la gente ni siquiera conoce que hayan sucedido cómo, cuándo y dónde. Porque sabe lo que Porque acá sucede, lo que se está buscando es imponer el aborto por la ventana, porque la gente... La problemática del aborto es una problemática que afecta directamente a decenas de miles de mujeres. Eso es falso. Eso es falso. Eso es falso. Yo he visto 1 millón de jóvenes caminando pidiendo por la vida, por la familia, por la justicia. Yo no he visto 1 millón caminando pidiendo por el aborto.
Yo no he visto eso. No ha habido 1 millón. Yo Por lo eso. que le dije es que... No, ¿dónde están entonces? ¿Por qué no lo pueden? ¿Por qué no lo pueden? Están Es el representando... millón de gente que camina por la vida. No hay chicos que tienen relaciones prematrimoniales. Sí, claro relaciones que las hay, pero vos te crees que vivan que tupper. que no usan preservativos, que a veces no hay embarazos no queridos y deseos también de interrumpirlos. ¿Estás seguro que entre esos chicos no pasa nada de eso? Yo no puedo dar fe por 1 millón de personas. Le puedo decir en general, la tendencia general de los jóvenes sanos de la Argentina, lo que quieren es estudiar, es trabajar, formar una familia. O sea, la cuestión no es ver lo que está pasando, o más allá de lo que está pasando, es fijarse qué es lo que uno quiere que pase. Quiero compartir con Por ustedes... ejemplo, vos agarrás un atado de cigarrillos y el cartel se amplió. Ahora ocupa medio atado, dice fumar trae cáncer, fumar te trae esto. O sea, todo depende de lo que vos persigas. ¿Hay gente que fuma? Sí, hay gente que fuma. ¿A qué se enfocan las políticas? Es que no te dejan fumar en lugares cerrados. Son políticas de prevención. ¿Le parece mal? No entendí no, pero el digamos, ejemplo. ¿Le parece mal o le parece bien? No, me parece bien. O sea, me parece que en algunos aspectos del cuidado de la salud se trabaja de una manera y en otros aspectos se trabaja de otra manera. O sea, mientras vos incentives un sexo sin responsabilidad, promiscuo, precoz, y después vas a tener los otros problemas. Deportivo. Deportivo. Un sexo deportivo vas a tener los otros problemas. Eso ¿Así que llaman vos ustedes a las relaciones sexuales esporádicas deportivas? No, Yo pienso que te las estoy diciendo... relaciones sexuales sin contenido amoroso y sin una finalidad es un deporte. Quiero compartir con ustedes el mapa que vamos a ver ahora en pantalla y con la audiencia, que muestra en qué países del mundo el aborto está despenalizado y en los otros países hay distintas situaciones. En azul es casi todo el hemisferio norte, no todo, pero casi todo, que coincide en buena medida con los países más desarrollados. El aborto, y de más trayectoria democrática, en gran parte, ¿no? El aborto es penal, el color marroncito como el de Argentina es donde está despenalizado. En algunos casos, como el caso de mapa violación. es erróneo. ¿Por qué es erróneo? Es erróneo porque en Estados Unidos hay estados que no tienen legalizado Estados Unidos el aborto, es lo tienen todo en azul. Es decir, un mapa correcto tendría que indicar estado por estado. Está bien. Tiene razón. Más allá de eso, ¿qué le dice? No le dice nada. Mire, si 1 millón, hay un viejo refrán que dice que si 1 millón de moscas comen excrementos, eso no indica una tendencia. Es decir, hoy estamos asistiendo a otra cosa. Es decir, Chávez ha prohibido el aborto en Venezuela, Fidel Castro no, Chile no tiene aborto y sin embargo es el país de América Latina que tiene la menor tasa de mortalidad materna. Es decir, depende del color del cristal con que se mire. Quisiera como mujer apelar a otra cosa. Por ser la única mujer de la mesa, pido, por favor, que piensen en las madres y en los chicos. Yo estoy representando en este momento como delegada por la capital a la Red Federal de las Familias. Nosotros impulsamos derechos humanos para madres e hijos. Tenemos presentado en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto que acompañan 31 diputados de distintos bloques. Nos parece que la solución no pasa por matar al chico, que la mujer necesita otras cosas. Cuando es violada porque vive hacinada, necesitará una vivienda. Cuando es una mujer de un nivel socioeconómico bajo, necesitará otras cosas, educación, centros de atención a la mujer en todos los hospitales públicos. En los hechos están obligando a las mujeres a tener un hijo que no desean. O a tener un hijo que no desean. Vos decís que las obligamos. El hijo ya está. El hijo ya está. Vos pensás que eso no es una persona. No. Esa es tu opinión. Vos estás mostrando que no es una persona. O sea, esa es la regla de Auschwitz. Esa es la regla que se hacía desaparecer al que no se deseaba. O sea que la señora que deseaba abortar es parecida a Joseph Mengele. Llegamos a ese disparate. No, lo que vos decís. Empujada a la desesperación, sin ninguna solución por parte del Estado. Una mano. Ni jurídica, ni legal, ni económica, ni psicológica, donde el Estado lo único que le ofrece, venga, le matamos a su hijo y vuelva otra vez a la prostitución. ¿A vos te parece que una mujer pobre... La mujer pobre tiene tantos derechos como quiere. La mujer que una mujer pobre, desesperada, que fue tratada, puede... en este momento decidir libremente lo que pide. El otro día hablaban un grupo feministas en el Senado. Que lo decida usted. No, en el Senado hablaban un grupo feministas del tema del alquiler de útero previsto en la reforma del Código Civil.
decían, esa mujer pobre a la que se le va a hacer engendrar el hijo de otra, esa mujer pobre no tiene libertad para decidir. Esa mujer angustiada que necesita mantener a otros hijos y para eso alquilar parte de su cuerpo no tiene libertad para decidir. Yo me pregunto, esa mujer que fue sometida a eso, ¿está realmente? ¿No necesita ayuda, contención, ayuda psicológica? Tiene mucho más derecho a decidir que usted o la jueza que decidió eso decida por ella. La jueza cumplió con su deber, porque los jueces tienen que resolver las peticiones que le formulan. Y decida por ella, dice que lo tenga y lo entregue en adopción. Perdón, Ernesto, ¿la única solución es el aborto? No, la única solución. El aborto es matarlo al chico. No es interrumpirlo. En caso de violación, si la víctima lo decide, la ley lo contempla. Algo que después no se puede seguir. No es así, porque ya le expliqué, y Vidar Campo, el más grande constitucionalista argentino, piensa lo mismo. A partir del 94... Da la casualidad que los miembros de la Corte no. Y la misma la Corte también dijo el fallo Portal de Belén hace unos años atrás, dice exactamente lo contrario. O sea, son mayorías, van y vienen. A los dos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a un corte, hablando tanto de corte, vamos a un corte publicitario y cuando volvamos con Severo, la persona que la semana pasada estuvo 24 horas desaparecido.